Hoy vamos a estudiar el Salmo número 6. Estoy aquí con mis primos. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. También pues para las personas que posteriormente escuchen esta grabación, espero que este mensaje sea de bendición para su vida y que por sobre todas las cosas sea Dios hablando a través de este mensaje. Acompáñenme por favor a una oración y empezamos. Amado Señor, en esta noche quiero bendecir tu nombre, quiero agradecerte, Señor, la oportunidad que me das de una vez más compartir tu palabra, de transmitir tu mensaje, Señor, a mi familia y a aquellas personas que necesiten escucharte y ser guiados por tu voz. Gracias, Señor, porque nos has dado una vez más aliento de vida, porque estudiar este salmo, Señor, en esta época no es casualidad. Estamos atravesando a nivel mundial situaciones que hace un año aún continúan, pero hoy queremos exaltar tu nombre y bendecirte, Señor, porque sabemos que todo está bajo tu control y que nosotros dependemos de tu misericordia, y te rogamos, Señor, que tengas compasión de nosotros para que nos cubras, Señor, de si es así tu voluntad, pues nos libres de cualquier enfermedad, y si no, también, Señor, a través de cualquier dolencia, de cualquier circunstancia adversa en nuestra vida, puedas hablar a nuestro corazón y, por sobre todo, Señor, puedas tratar nuestra alma. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pues miren, a este salmo tiene una frase que dice: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Y comienza con una frase pequeñita que dice: al músico principal en Neginot sobre Sheminit, Salmo de David. Al músico principal tiene que ver con, también se puede traducir como al que venciere. ¿Quién es el que venció? En Apocalipsis se menciona en el mensaje a las iglesias, cuando dice: al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le daré exacto. Entonces, pero nosotros somos conscientes que por nuestra fuerza no lo podríamos hacer. ¿Quién fue el que venció la cruz? ¿Quién fue el que nos dio vida eterna? Pues fue Jesús. Entonces es un salmo dirigido pues a él, ¿no? Y que él es el único que venció. Entrando un poquito en contexto acerca de este salmo, pues en algunos comentarios se menciona que fue escrito en el contexto de alguna enfermedad que le dio al rey David luego de su pecado con Betsabé. No sé si han escuchado esa historia. David era el rey de Israel sobre las 12 tribus de este pueblo, y él cometió pecado de adulterio con Betsabé. Y fue muy grave, fue una circunstancia muy grave porque él estuvo con ella se quedó embarazada, él mandó a que mataran a su esposo porque ella era casada, y David obviamente era demasiado grande su pecado, pero la diferencia de él ante otros reyes es que él tenía la humildad para reconocer que cometió un error, que pecó. Él no se exaltó y no dijo como Adán: es que la mujer que me mandaste fue la que me hizo pecar o me hizo equivocar. Él reconoció delante del Señor y de hecho escribió el Salmo 51, que igual habla acerca de esto, ¿no? Entonces, los salmos antes de, por ejemplo, el 4, el 5 o el 6, también se relacionan con esto, ¿no? Es muy importante entender el corazón que tenía David, porque él no fue perfecto y Dios no espera de nosotros que seamos perfectos, pero sí espera que nosotros seamos sinceros y que reconozcamos delante de él nuestra debilidad y que nosotros somos polvo, que en nuestra carne mora el pecado, pero que no seamos altivos y orgullosos para decir que algo merecemos, porque en realidad nosotros no merecemos nada, más que el Señor nos extiende de esa misericordia, y de eso es lo que habla incluso el Salmo número 5, en el que nuestra vida depende de su abundante misericordia. Porque si Dios estuviera pendiente de las obras que hacemos para bendecirnos,
la verdad es que no la contaríamos, ni sean obras buenas, aparentemente buenas, o obras lo suficientemente malas como para no tener acceso al Señor. Entonces, ninguno de los dos lados es válido, porque lo que funciona, lo que aplica, es la misericordia de Él. Y pues en este salmo David igual se expresa porque según algunos comentarios pues dicen que él estaba padeciendo una enfermedad. Ahora en la actualidad al estudiar este salmo pues estudiaba de otros comentarios que hacen igual. Y hace un año ya se hablaba acerca de, obviamente comenzó todo lo que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy acerca de la pandemia a nivel mundial, y al día de hoy continuamos con esta situación. Y adicional a eso, ustedes saben que pues a nivel familiar el problema está muy cerca de nosotros, y es muy importante por esta razón que entendamos el por qué suceden las cosas. No le busquemos al Señor para quejarnos, para lamentarnos, para decir ¿por qué me pasa esto a mí? O si yo soy bueno y no le hago nada malo a la gente y me está pasando esto. Sino entender que a través de toda circunstancia en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Esa debe ser nuestra seguridad y la plena certeza que Dios tiene todo en absoluto control. A Él no se le ha escapado nada. A Él no es que este virus no me lo esperaba, porque no, la verdad es que no es así. Como les decía, pues bueno, al músico principal, que también se puede traducir como al que venciere, dice aquí en Neginot. Neginot se refiere pues a un instrumento musical. Sobre Seminit, Salmo de David. La palabra Seminit es una palabra también interesante, porque como saben, la Biblia fue escrita en hebreo. La Biblia no fue escrita en español, y cuando nosotros nos acercamos a entender qué es lo que quiere decir estas palabras, nos dan un concepto mucho más amplio de lo que podríamos entender, porque a nivel del tiempo en las traducciones de la Biblia se ha perdido mucho el mensaje. Y esta palabra seminit, su raíz, la raíz de esta palabra es Eshmone, y Eshmone significa 8 en hebreo. 8 tiene la connotación de infinito o eternidad, cuando ya 8 tiene que ver también con el límite, o sea, quitar el límite que tenemos nosotros de nuestra carne, y lo que nos impide un poco pues esa conexión directa con el Señor, porque en nuestra carne mora el pecado. Pero cuando ya nosotros nos mudamos de casa y abandonamos este mundo, pues ya el cuerpo pues ya se vuelve a ser polvo, vuelve a ser tierra, ¿no? Y por eso es que 8 se conecta con infinito, con el tiempo, cuando ya no exista esa barrera que obviamente nos separa y nos impide el vivir de manera espiritual. Y también pues el número 6, que tiene que ver con hombre, con creación, y el número 7 tiene que ver con intervención divina, con reposo. Al séptimo día, como ya les mencioné, el Señor reposó de toda obra, pero no significa que el Señor reposó porque estaba cansado, o porque Él dijo, no, ya hice todo, o sea, hice el sol, la tierra, los animales, ya le hice al hombre y ya ahora tengo que descansar, sino que era un reposo en el que podía contemplar lo que había hecho y tomarse ese día para poder conectarse de manera espiritual. El salmo comienza diciendo lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Cuando dice aquí Jehová, la palabra Jehová es necesario que la entendamos en que esta palabra solo fue transliterada de letras Yud, Hei, Pat, Hei, que son escritas en hebreo. ¿Y qué es lo que significa? Lo único que significa es eterno, el que fue, el que es y el que será. ¿Por qué es necesario que yo les explique esto? Porque ustedes saben que hay ciertas denominaciones o religiones que han tomado este nombre para decir que así es el nombre del Señor, que así es el nombre de Dios. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Quizás nosotros sabíamos que no era así,
pero no sabíamos por qué. Porque muchas veces seguimos algo o tenemos cierta tradición o cierta costumbre de hacer algo, pero no entendemos el por qué. Solo sabemos que así nos enseñaron algo, pero no conocemos la razón de por qué. Entonces, valga ahora la oportunidad de aclarar acerca de ese nombre, porque quizás escuchen de personas en que pues quizás ya no digan Jehová, sino digan Eterno, o le nombren a Dios de otra forma, en que la verdad esto no es tan relevante el cómo le nombren a Dios, pero sí entender lo que implica su nombre, lo que representa, lo que contiene su nombre. Entonces, eso es lo que significa Jehová. Y David le dice, Eterno, el que fue, el que es, el que será, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Y es muy interesante que él le dice que no le castigue en su enojo. ¿Por qué? Porque aquí primero nos da a entender que Dios sí se enoja, que Dios, a la vez que Él es misericordia, también es justicia. Y aquí yo creo que ustedes lo van a entender de mejor forma porque ustedes son padres. Y a diferencia de la ira que nosotros tenemos, la ira de Dios siempre va a ser para corregirnos y purificarnos. Lo que no sucede con nuestro enojo, porque muchas veces nuestro enojo se basa en frustración, se basa en que no hicieron lo que yo quiero y me enojo por eso. Y mi enojo se basa en estar frustrado por esa situación. Pero el enojo de Dios no es por eso. El enojo de Dios siempre es para corregirnos y purificarnos, limpiarnos, porque sabemos que todo buen padre que ama a su hijo lo reprende. Y también el Señor nos recomienda lo siguiente que dice, tardos para la ira y grandes en misericordia. Eso pues lo explica en Santiago 1, 19, 20, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora tengo que entender que debo vivir al modo que Él me dice que viva, porque ese es nuestro testimonio, y no por nuestro nombre, sino por Él, porque su nombre es blasfemado a causa de nosotros. Nosotros somos el reflejo de su obra, y si nosotros no damos un buen reflejo, pues estamos atentando con su nombre, con la obra que Él hizo en nuestra vida, porque aún no le ha sido concedido a todos saber que Jesús fue el que nos salvó, que Él es del único que depende nuestra vida. Puede ser que le hablemos a 10 personas. Las 10 personas no van a reaccionar de la misma forma, porque no depende de nosotros, depende de Él, que Él deposite ese deseo de obedecerle, que Él haga su obra. Entonces, no importa cuánto le hablemos a una persona, si Dios no quiere hacer la obra, no la va a hacer, y si Dios la quiere hacer, lo va a hacer. Por eso es que nosotros, a quienes ya se nos ha sido dado ese regalo de salvación y de reconocer que somos salvos por su gracia, debemos entender que cada día estamos llamados a presentarnos aprobados delante de Él, a que cada una de nuestras actitudes, cada uno de nuestros pasos sea conforme a su voluntad y a lo que Él dice. Por eso es necesario comunicarnos, es necesario escuchar la voz de Dios, y la única forma de hacerlo es irnos a su palabra y entender lo que Él ahí nos dice. Por eso nos dice en Santiago, tardos para la ira y grandes en misericordia, porque pues aquí David nos da ese ejemplo y dice, no me reprendas, Señor, en tu enojo. Nosotros estamos llamados a dar frutos. Si el Espíritu del Señor habita en nosotros, los frutos que nosotros podemos dar los explica igual Pablo en Gálatas 5:22, que dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alguno de estos frutos nosotros debemos buscar
si lo estamos reflejando en nuestra vida. Y si no lo estamos haciendo, tampoco sentirnos mal o avergonzados o decir, no, yo no doy la talla y no, porque yo soy bien enojón o yo ya tengo mi carácter así, porque no es verdad. Nosotros podemos reconocer delante de Dios, sí, Señor, me falta paciencia, me falta mansedumbre, me falta benignidad, me falta controlar mi carácter. Perdóname, me arrepiento y te busco para que seas tú que me ayude a manejar eso, a no dejarnos ganar por nuestros instintos, sino a temer de Dios. Entonces, así nosotros podemos ver si estamos dando fruto del Espíritu del Señor en nuestra vida. Y en Éxodo 34:6 dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es decir, Santiago, cuando escribe que seamos tardo para la ira y grandes en misericordia, lo único que está haciendo es recordar estas palabras que ya fueron escritas en el Éxodo. Y el Éxodo, recordemos que fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando el Señor les entregó instrucciones, cuando dijo, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, pero ustedes tienen que obedecer mi pacto y van a tener que hacer lo siguiente: seguir las siguientes instrucciones, que no son solo 10 mandamientos, ni mucho menos se redujeron a 2 mandamientos, porque después de las 10 palabras o declaraciones que se hizo en Éxodo 20, se siguieron dando instrucciones al pueblo acerca pues del modo en el que tenemos que vivir. No tenemos que entender por qué el Señor dice que lo hagamos así, sino simplemente obedecer lo que Él nos dice. Entonces, ya para nosotros poder entender, muchas veces en el caso, como les digo, de ustedes, en que tienen una hija a la que están educando y en el que deben pedirle al Señor que les dé esa misericordia y ese amor para no reprenderle cuando ustedes estén enojados. Porque si lo hacen cuando están enojados, pues obviamente no va a dar un buen fruto. Van a ser quizás más peleas, más gritos. Pero si lo hacen de una forma en la que el Señor dice tardos para la ira y grandes en misericordia, creo que podríamos pues ver obviamente un resultado diferente. Y es lo que David le dice aquí: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Una vez más, como les digo, pues aquí podemos ver que el Señor sí se enoja, que el Señor sí ha tenido ira con su pueblo, sí llegó el punto en que dijo: ustedes se me van, no quiero verles más. Todo lo que ustedes hacen para mí es en vano. Pero David luego le dice en el versículo número 2: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y aquí una vez más David le pide: ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. David reconoce su debilidad. David reconoce que él, aunque se tome cualquier medicamento, aunque él haga lo que haga, nada le puede salvar más que la misericordia de Dios. Y le dice: ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque se estremecen mis huesos. Y pues aquí les puedo yo compartir razones por las cuales una persona puede estar enferma, que son algunas, y algunas que incluso las podemos ver actualmente. La número 1 es pues juicio divino, porque esto no es algo que yo les diga, yo me lo inventé, sino que su palabra mismo lo dice. En Deuteronomio 28, si ustedes han escuchado acerca de este pasaje, en Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones y maldiciones que va a tener el pueblo si obedece y si desobedece las instrucciones de Dios. Entonces dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. En el pasaje 22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces aquí el Señor les está explicando al pueblo: si ustedes no obedecen mis instrucciones y estatutos que yo les doy, esto les va a pasar. ¿Qué hizo el pueblo? Desobedeció. ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el mundo? Juicio divino. El pueblo no ha querido escuchar, la gente ha hecho oídos sordos a que el Señor nos ha extendido su misericordia y cada día nos da aliento de vida para poder que nuestra vida sirva para alabarle, pero que hemos hecho todo lo contrario. Quizás esto no aplique para con nosotros, porque el juicio divino es para quienes no han aceptado al Señor en su corazón. ¿Y qué hacer respecto a esto? ¿Qué hacer si estamos viendo que por no obedecer sus instrucciones algo nos está pasando? ¿Qué hacer ante eso? Pues la solución está en su palabra. En Deuteronomio 7, del 12 al 15, dice lo siguiente: Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. No hay mayor cosa que añadir a esto, más que puede ser una circunstancia de una de las razones de enfermedad por desobedecer sus instrucciones, porque el Señor es justo. Él es misericordia, pero es justicia. Y Él dice: a ver, ustedes tienen que hacer esto. Si desobedecen, de hecho nos advirtió, dice: esto les va a pasar. Pero si me obedecen, esto les va a pasar. Y un contraste que podemos encontrar en Isaías 53, 3:6, dice lo siguiente: ¿qué fue lo que el Señor hizo por nosotros? Porque a una persona que quizás no conozca de Dios o que quizás esté alejada de Él puede decir: no, esto me está pasando, obviamente el Señor me está obviamente aplicando de su justicia, y su justicia no es mala. Recordemos que les dije a un inicio que su justicia no es para hacernos daño, sino para corregirnos y limpiarnos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Miremos el ejemplo de lo que Él hizo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si nosotros creemos que Él fue herido por nosotros, que Él pagó ese sacrificio de cruz,
ya esto no aplica a nosotros, porque Él dice, o sea, yo ya me llevé sus enfermedades, yo ya padecí. Sin embargo, pues obviamente vemos, o sea, este ejemplo lo vemos, no es para todo el mundo, o sea, sí vemos en la actualidad que está sucediendo este juicio divino. O sea, lo que sucede actualmente es juicio, así es simple. ¿Por qué? Porque desobedecimos sus instrucciones. Pero hay salvación para quien acepte pues el sacrificio que Él hizo por nosotros. Sin embargo, eso nos permite o nos da acceso, nos da una licencia o a pecar o a tratar nuestro cuerpo como nosotros queramos. No, no es una licencia. El que Él nos haya salvado no es licencia para que nosotros continuemos haciéndonos daño. Porque otra de las consecuencias, otra de las razones por las cuales podemos estar enfermos es por nuestra negligencia o ignorancia, nuestros malos hábitos. No le podemos culpar a Dios por eso. Y pues un contraste acerca de esto en 4 áreas que nosotros deberíamos cuidarnos es la física, emocional, intelectual y espiritual. En cada una de estas yo les voy a citar algunos pasajes que son importantes que los consideremos. ¿Por qué? Porque si estoy enfermo a causa de una negligencia o algo que yo desconocía, malos hábitos que tenemos, pues eso, como les dije, no le podemos culpar a Dios. En nuestra área física, por ejemplo, debemos recordar en 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. No nos pertenece nada. Lo único que somos es administradores de lo que Él nos ha dado. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Cuidarlo, porque nuestro cuerpo es donde habita el Espíritu de Dios en nuestra vida. También en nuestra área emocional. ¿Por qué debemos cuidar esta área? Porque dice aquí, en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo último que debemos hacer es seguir nuestro instinto y nuestro corazón. Eso no aplica para los hijos de Dios. Hay muchas cosas que pueden funcionar y que dicen, pero si eso lo hace todo el mundo. Sí, lo hace todo el mundo, pero nosotros no lo hacemos porque nosotros somos hijos de Dios y Él nos ha dicho que hagamos todo lo contrario a lo que el mundo hace. Y podemos ver esto, que todo el tiempo nos están conectando en la televisión, en la radio, en la música, en las noticias, en todo medio de información, en que tú puedes, no tengas miedo, hazle caso a lo que dice tu corazón, y cosas que no van acorde a lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Porque aquí dice que lo más engañoso que tenemos es el corazón y además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Jeremías. El único que conoce nuestro corazón es quien lo creó, y quien lo creó pues es Dios. Entonces, si Dios me dice que no le haga caso a mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Si Él es el que me creó, como un artefacto que tenemos y viene con instructivo de quien creó y me dice que lea ese instructivo antes de usarlo porque es la forma en la que yo le voy a sacar más provecho. Así, de igual forma, cuanto más nosotros, que somos creación de Dios y que somos sus hijos, y que me dice, de este modo tenemos que vivir, de este modo deben cuidarse, entonces debo hacer caso a lo que él me dice. Quizás no lo entienda, porque diga, no, pero es que yo quiero hacer esto y deseo mucho hacer esto. Pero si el Señor no estima eso como bueno para nosotros, debemos pues desecharlo de nuestra vida y no hacerle caso a nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y esa es la forma de contrarrestar que nosotros podamos estar enfermos a causa de nuestra negligencia e ignorancia. También la parte importante que debemos cuidar es nuestra parte intelectual. Este pasaje, Proverbios 31:10, habla acerca de la mujer virtuosa, que quizás pues ahorita para usted, Carlitos, diga no aplica, pero sí aplica porque ustedes, que ya son esposos,
son una sola persona. Y aquí en Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Que ustedes dos se tienen que cuidar de una forma en la que el uno cuida del otro. No es mis intereses, que no prevalezca mi egoísmo o mi orgullo, sino el beneficio de la otra persona. Y así no descuidar pues nuestra salud, no descuidar nuestros buenos hábitos de cuidarnos pues de manera intelectual. Y la última pues que es la parte espiritual, que es muy importante, porque dice lo siguiente en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este. Esto lo escribió Salomón. Si han escuchado de Salomón, fue una persona que tuvo todo: riquezas, mujeres, sabiduría, porque él le pidió sabiduría al Señor. Él tuvo todo, a él no le faltó nada, él experimentó todo. Y luego de haber vivido todo eso, lo que quizás muchas veces nosotros anhelamos y decimos, pero me gustaría tener esto, me gustaría hacer esto, me gustaría ir a tal lugar, me gustaría... Y no vemos en que el fin de todo esto, el que ya lo tuvo todo, nos está dando el siguiente consejo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Si el Señor nos ha dado, gracias. Si el Señor no nos ha dado, gracias. Lo importante, el fin de todo discurso, al final de nuestros días, lo único que va a prevalecer es haber temido a Dios, es decir, reconocer que Él es el soberano sobre nuestra vida, que Él gobierna y que si Él me dice que mi corazón es engañoso, yo le haga caso, en que pues no me vaya atrás mi instinto, y que también no es suficiente con decir yo creo en Dios y sí temo y ni mucho menos no se acerca para nada a decir, a tener un nombre o un título de soy cristiano o de voy a una iglesia. Eso para nada es temer a Dios, sino que nuestra vida dé fruto, que nuestra vida sea testimonio y sea de luz para los que no conocen a Dios. Y eso es una parte, creer en Dios, aceptar el sacrificio que Jesús hizo, pero también dice temer a Dios y guardar sus mandamientos. No podemos desconectar lo uno de lo otro. No podemos decir que creo en Dios y sigo robando, o sigo mintiendo, o sigo deshonrando a mis padres, o no cuido del templo que tengo, porque obviamente nuestro cuerpo es templo del Señor. Entonces debo ser coherente en lo que digo y lo que hago, intentarlo, porque sé que es difícil, sé que para nosotros humanamente nos cuesta. Por eso dependemos todo el tiempo de la misericordia de Jesús. Y es lo que pues aquí en la parte espiritual que es muy relevante, pues Salomón dice, teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Si no tienen, si tienen, o si Dios provee, si Dios no provee, sabemos que aunque nos llegara a faltar un día, el Señor sigue en control. Y solamente pues que su nombre todo el tiempo sea alabado. Otra de las razones por las cuales se puede dar una situación de enfermedad es para que el poder de Dios se manifieste y seamos usados aún en nuestra debilidad. Quizás han escuchado en la Biblia cuando Jesús sana a un ciego y le preguntan, Señor, ¿quién fue el que pecó, él o sus padres? Y el Señor les dice, les voy a leer en Juan 9, 2, 3, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en 2 Corintios 12, 7 al 9 dice lo siguiente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, muchas veces en situaciones de enfermedad o circunstancias adversas que viven las personas, no es que a veces vemos pues condiciones de quizás de discapacidades o de enfermedades que gracias a Dios quizás no las tenemos cerca, pero no podemos juzgar y decir seguramente algo hizo o seguramente pues ha de haber cometido algún pecado grande y por eso pues le sucedió eso, cuando no es así. La probabilidad en esa situación es que simplemente es una circunstancia que sucedió de esa forma para que el poder de Dios se manifieste en la vida de esa persona y seamos usados aún en nuestra debilidad. Personas que hemos escuchado testimonios que pues aún personas con ciertas discapacidades son mejor usadas para compartir el Evangelio o han sido usadas de mejor forma en las que han pues expandido la palabra del Señor de una manera en la que nosotros, estando completos y sanos, no lo hacemos ni siquiera con nuestra propia familia. Entonces, obviamente, aquí se manifiesta la misericordia del Señor hacia esa persona en que le concede pues tener vida, aunque sea en distintas circunstancias, pero tener vida aún pues en esas condiciones, ¿no? Y ser usada, porque toda persona pues puede ser usada si el Señor así lo permite. Y otra de las razones por las cuales podemos estar enfermos es la simple y llana razón, y que esto no nos debe asustar, no nos debe dar miedo, porque simplemente puede ser que ya cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra. Y ya, nos tenemos que, no hablemos de muerte, porque sabemos que para los que creemos en Dios, también creemos en una resurrección, en el que si Jesús resucitó primero junto con Él, los que nos hayamos ido. Entonces, es simple, si ya estamos padeciendo alguna enfermedad, y si ya hemos cumplido nuestro propósito y llega el momento de partir con el Señor, es algo natural, es algo que no nos debe dar miedo, es algo que no debemos decir, no, es que si me pasa esto, yo no sé qué haría, o si le pasa esto a mi familiar, yo no sé qué haría, porque entonces estamos dudando de la soberanía y del gobierno que Dios tiene. Y en Filipenses 1:21 dice lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarse en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, mientras estemos aquí en el mundo temporal, porque es muy temporal, nuestra vida se puede acabar en un segundo, aprovechémosla para la obra del Señor. Yo no les digo ya vayamos y empecemos a predicar a todo el mundo y a compartir la palabra de Dios. Con hacerlo con nuestra familia, con hacerlo con nuestro entorno, con no esconder la luz que el Señor nos ha dado, pues es más que suficiente. Y si el Señor de eso nos extiende pues algo más, pues muchísimo mejor. Y démonos por bien servidos, pues como dice aquí, porque para mí el vivir es Cristo, es decir, irnos con Él, y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque si se han dado cuenta, mientras estemos en este mundo, mientras estemos habitando en esta carne, vamos a pecar constantemente. Cada día nos equivocamos y hay muchas veces en las que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Pero si ya nos vamos con Él, abandonamos este cuerpo y ya vamos a estar en su presencia.
Y eso sería una gran ganancia, lo cual yo, o sea, ustedes conocen mi contexto, conocen mi realidad, y si yo les puedo compartir acerca de que, pues obviamente no tenerle miedo a la muerte, también es obviamente porque he pasado un proceso, ¿no? Pero el Señor me ha permitido, y si Él ha permitido que pase pues esas cosas de mi vida, pues con mis padres, ustedes saben, pues sea para poderles compartir de que no es imposible, de que si uno tiene a Dios en su corazón, una muerte de un familiar, un amigo, tiene que ser de lo más natural. No tenemos que tener miedo y no ser tampoco, obviamente, aferrados a esta vida, porque más nos convendría, pues ya estar con el Señor, ya sea que Él vuelva o que ya nos lleve antes. No, con eso no les digo en que si alguien que yo ame mucho, no me va a doler que se muera. Obviamente que sí. Y obviamente que ha pasado en mi vida. Pero ese dolor no se debe volver torturoso, no se debe volver asfixiante, no me debe llevar a la depresión, porque entonces no estoy reflejando lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es muy importante, pues, aferrarnos a Él, porque como les digo, pues en nuestras fuerzas va a ser imposible, y eso es lo que pues hemos visto. Esas son las razones por las cuales se pueden dar circunstancias de enfermedad. Y esto pues no con el afán, o sea, ustedes saben que actualmente pues afrontamos esto en casa, ¿no? En familia. Pero no es causa para decir no, seguramente yo, o sea, ya como señalarnos, ¿no? O sea, no. Esto es personal, este mensaje es para nosotros analizar nuestra vida, para hacer, si vamos a ser duros, pues que sea con nosotros y con los demás, extender misericordia. Entonces, pues para hacer un breve resumen de estas 4 razones por las cuales puede estar una persona enferma: juicio divino, consecuencias de nuestra negligencia o ignorancia y malos hábitos. Puede ser para que el poder de Dios se manifieste y seamos usados en nuestra debilidad, o porque simplemente ya cumplimos nuestro propósito. Y aunque hoy, gracias a Dios, gocemos de buena salud, si en algún momento pues llegan a tener alguna dolencia o vivir esta circunstancia de cerca, meditemos y pidámosle al Señor que nos permita entender cuál es la razón por la cual estamos atravesando eso. No consiste en que yo declare sanidad sobre una persona o que yo le ruegue al Señor que le quite esa enfermedad, sino que el Señor use esa circunstancia para hablar a mi corazón y para que me ayude a entender qué es lo que debo cambiar, mejorar, qué es lo que estoy haciendo mal, y qué necesito corregir. Y esa sería pues obviamente algo más humilde delante del Señor, antes que pensar que Dios es como una varita mágica en que yo le digo algo y Él tiene que hacer lo que yo le digo, porque no es así. Y David le dice: ten misericordia, Señor, de mí, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y aquí pues obviamente denota esto que les comentaba, ¿no? Posiblemente David estaba afrontando una enfermedad a causa de su pecado, y pues quizás referente en cuanto a sus huesos, y le dice: Señor, sáname. Nosotros consideremos que necesitamos sanación no solo física, sino necesitamos sanidad espiritual constantemente. Y luego le dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Cuando estamos enfermos, sabemos que no solo nos duele algo físico, sino ya nuestro espíritu, nuestra alma se desgasta y se pone nerviosa, se turba, se preocupa. ¿Qué será lo que me está pasando? Pasan 1000 ideas por nuestra cabeza. Lo primero que se agobia pues es nuestra alma, ¿no? Y aparte igual no tenemos ánimo de nada. Lo hemos vivido, ¿no? En alguna ocasión pues siempre, o sea, alguna vez nos hemos enfermado y gracias a Dios quizás no ha sido tan grave, pero hemos vivido esto, ¿no? En el que también algo que yo les puedo decir de cuando leemos la Biblia es que lo leamos de una forma en la que como que fuera mi historia, como si a mí me estuviera pasando. Entonces dice: mi alma
también está turbada. Y le dice David, o sea, no solo es mi cuerpo, Señor, es mi alma la que está turbada. Y en el Proverbio 18:14 dice lo siguiente: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Y es decir, y esto es comprobado, ¿no? Si nosotros estamos padeciendo alguna enfermedad y adicional a eso le sumamos nuestro que me importismo, nuestra negatividad, nuestros malos hábitos, nuestro mal carácter, o le sumamos quizás alguna mala noticia, esto va a afectar de lleno pues a esa circunstancia. Por eso es que aún en la situación que estemos atravesando, debemos intentar al menos darle gracias al Señor y tener un corazón pues benevolente delante de Él, no levantar queja, no levantar reproche, no levantar tristeza. Sé que obviamente puede ser una situación complicada y que ustedes me digan pues sí, ya decirlo es fácil, pero ahora hacerlo. Y pues sí, no es fácil, pero tampoco estamos llamados al camino fácil. Estamos llamados a, obviamente, pues seguir lo que el Señor nos dice y considerar pues estas partes que el Señor nos explica aquí. Y David le dice ¿hasta cuándo? Una gran pregunta que me parece a mí, porque nosotros muchas veces nos hemos dicho, no, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a vivir esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta circunstancia? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? Pero muchas veces lo estamos haciendo desde nuestra frustración y no lo estamos haciendo con un corazón humilde. Y luego David le dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. David está preocupado por su alma. David está preocupado, aparte de su circunstancia física, porque su alma está turbada. Y una vez más le dice, sálvame por tu misericordia. Sálvame no porque yo lo merezca, no porque yo haya hecho algo bueno, no porque no merezco estar enfermo, no porque, no sé, yo algo hice. Sálvame por tu misericordia, sálvame porque tú tienes el poder, sálvame porque tú eres abundante en misericordia. ¿Y misericordia qué es? Misericordia es un regalo que nosotros no merecemos. Misericordia es un don de Dios que Él, aunque hayamos hecho algo lo suficientemente malo, pues Él puede tener misericordia. O si nosotros hemos intentado pues tener una vida conforme a sus principios, también eso no es garantía. No es ninguna de nuestras obras, ya sean malas o aparentemente buenas, son condición para que el Señor tenga misericordia, sino es el afecto de su voluntad. Y David reconoce su debilidad, David reconoce su posición delante de Dios y le dice, sálvame por tu misericordia, Señor. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, David aparte no estaba pensando en que Señor, sálvame porque todavía me falta hacer esto, porque todavía me gustaría cumplir este sueño, porque tengo esta meta, porque tengo familia, porque mis hijos me necesitan, porque no. Él está pensando y dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En la muerte, ya cuando esté muerto, ¿quién te va a alabar? Señor, ¿quién te va a exaltar? ¿Quién te va a honrar con su vida? ¿Quién va a levantar una oración a ti? Y está pensando en el nombre del Señor. Le pregunta, ¿quién te alabará? Y en Isaías 43:21 dice lo siguiente, ¿para qué fue que el Señor nos creó? ¿Para qué hizo a su pueblo? Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nuestra vida es creada con el propósito de alabarle a Dios en todo lo que hagamos, hasta en lo más insignificante que pensemos. Y en el Salmo 51:10-12 dice lo siguiente, nuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué le explica pues David en este salmo? Este salmo es el 51 que les mencioné hace un momentito. Y pues también igual lo pueden encontrar en internet. Ya es un salmo que tuve la oportunidad de estudiarlo. Y es bastante interesante porque igual David le dice, cree en mí un corazón limpio, renueva tu espíritu. ¿Y para qué? Para poder tener una vez más sentir ese gozo de la salvación de Dios, porque muchas veces quizás incluso perdemos esa alegría, ese entusiasmo, ese, pues aquí como lo dice, no gozo de sentir que el Señor salvó nuestra vida. ¿Y para qué? Para pues luego enseñar a los que pecan, a los que no te conocen, que si el Señor pudo salvarnos a nosotros, también lo puede hacer con cualquier otra persona. Entonces, para eso, David nunca está pensando como en él, sino en el nombre del Señor. Y ante esto, pues sabemos y somos conscientes de que podemos estar muertos y respirando. El hecho de respirar, el hecho de estar vivos, no significa, pues, como tal, tener una plenitud o satisfacción en lo que el Señor nos ha dado, en el día a día que Él nos brinda. Podemos estar muertos y una persona puede estar caminando por la calle, pero puede estar muerta por dentro, en su espíritu. Entonces hay que considerar esto, ¿no? Y luego le dice David, y esto pues sí es algo que creo que también nos ha pasado, porque dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Cuántas veces no hemos estado en nuestra intimidad con el Señor, orando, llorando, desgastando nuestros ojos de llanto por alguna circunstancia adversa y totalmente pues devastados o ya cansados, quizás rendidos? David dice pues consumido a fuerza de gemir, o sea, un llanto desmedido, un clamor totalmente pues descontrolado. Todas las noches pues dice inundo de llanto mi lecho, o sea, mi habitación, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Si esto nos ha pasado, si esta circunstancia la hemos vivido, es necesario que nosotros nos acerquemos delante de Dios y confiemos en que Él nos va a salvar, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su misericordia. Y vamos a poder ver el poder de su gloria, al igual que cuando ustedes recordarán se abrió, Moisés estaba frente al mar y dijo, no, pues aquí ya estamos muertos, porque ¿cómo vamos a cruzar? El mar está, o sea, ¿cómo? Señor, para eso nos trajiste, aquí vamos a morir, los egipcios ya vienen y nos van a atrapar. Y el Señor, ¿qué hizo? Le cayó la boca a Moisés, se manifestó el poder de Dios, y no porque el pueblo se merecía. El pueblo todo el tiempo se quejaba, el pueblo todo el tiempo decía estábamos mejor en Egipto, y tampoco fueron sus buenas obras, tampoco fueron que, ay, sí, Señor, yo te alabo, te bendigo, creo en ti, porque ninguna de las dos circunstancias aplicó en el pueblo. El mar se abrió por el afecto de voluntad del Señor, y porque Él así quiso manifestar el poder que Él tiene aún en la debilidad del pueblo. Y eso también puede ocurrir en nuestra vida. Y aún en estas circunstancias en las que sí, como les digo, espero pues esta palabra en algún momento nos sirva para recordar cuando estemos atravesando alguna circunstancia adversa en la que pues el Señor va a hacer de todas formas su obra, pero recordemos que Él nos puede salvar por su misericordia, y aunque estemos totalmente devastados, llorando constantemente por alguna circunstancia y pues obviamente en este caso por alguna enfermedad, recordemos esa misericordia de Dios,
Y ya pues casi para finalizar, dice lo siguiente: Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David hace una afirmación aquí porque dice: el Señor ya ha oído la voz de mi lloro. Y Señor, aparta por favor de mí los hacedores de iniquidad. Y esto lo dice porque él igual atravesó pues las circunstancias en que su hijo le estaba persiguiendo para matar. Él se había juntado parte del pueblo para ir en contra de él y él se sentía totalmente humillado. Imagínense que su propio hijo le esté persiguiendo para matarlo y él no hizo nada. Él no confrontó a su hijo. Él decidió confiar en Dios en todo tiempo y recordar que de él viene su salvación. Y él afirma aquí y dice: pues el Señor ha oído mi lloro, ha oído mi ruego. Lo dice pues obviamente en tiempo ya presente. Ha recibido el Señor mi oración. Él ya no duda del haber hecho esta oración y decir: el Señor me escuchó, porque el Señor siempre está atento a nuestras oraciones. Nosotros quizás muchas veces parece que no tenemos tiempo para Dios, pero Él siempre tiene tiempo para nosotros. Y ya afirma y dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, porque tenía muchos enemigos David. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué? No porque David diga, Señor, véngate de ellos porque me han hecho mal, o cuando nosotros queremos justicia, aparentemente justicia con alguna persona que nos ha hecho daño, sino porque, Señor, tu nombre merece ser exaltado. Y si ocurre alguna situación adversa para David, pues obviamente digamos que le lograron matar, ¿quién iba a quedar mal? Pues el nombre del Señor, porque entonces obviamente pues era el Señor había hecho una promesa con David. Entonces pues que nos quede consciente que nuestra vida es para exaltar a Dios, que nosotros pues lo que tengamos o no sigue siendo soberanía de Él, y si en algún momento Dios no permita, o si lo permite, nos permite entender cuál sea el propósito de alguna enfermedad o de alguna situación en nuestra vida, la podamos entender de la mejor forma en la que se siga cumpliendo su propósito en nuestra vida y podamos ver que Él se manifieste con su misericordia. Esa debe ser nuestra seguridad y nuestro reposo en que no depende de nuestras obras para que Él tenga misericordia, sino simplemente pues va a ser completamente pues el afecto de su voluntad. Con esa parte pues concluimos el estudio de este salmo. Espero, como les digo una vez más, sea de bendición para su vida, y vamos a orar una vez más para podernos despedir. Amado Señor, en esta noche quiero bendecir una vez más tu nombre, agradecerte, Padre, porque podemos entender, Señor, de mejor forma que aún en las circunstancias adversas tu poder se puede manifestar y que a ti no te limita ninguna circunstancia, ni aún, Señor, nuestras obras, ya sean buenas o malas, porque sabemos que aún la mejor obra que pensamos que hacemos son como trapos de inmundicia para ti. Por eso te pedimos perdón, porque reconocemos delante de ti que te fallamos constantemente, pero te clamamos a ti por misericordia, porque pues se extienda de ese amor que tú nos tienes y que no depende de lo que hagamos, sino que podamos nosotros honrarte con nuestra vida, que podamos agradecerte, Señor, constantemente por lo que el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te bendigo, Señor, y te alabo en este momento. Y te agradezco, Señor, también por la vida de aquí mis primos presentes y también por aquellas personas que pues este estudio pueda ser de bendición para su vida.
En tu nombre, Jesús. Amén.